del 2025. Gloria al Señor. Quiero dar la bienvenida a algunas familias que nos visitan por primera vez. La familia Álvarez son bienvenidos. La familia Hernández también. La iglesia les dice bienvenidos. Bienvenidos sean a este lugar. Y si hay alguien que está también de visita, les decimos son bienvenidos. Amén. Siéntanse en casa. Esta es su casa. Esta es su familia. Y también esta es su iglesia. Gloria al Señor. Quiero, hermanos, que vayamos a la primera carta de Corintios, capítulo 15. Vamos a estar a la altura del verso 20 al 26. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20 en adelante. Gloria a Jesús, aleluya. Siempre, hermano, le pido en el nombre del Señor reverencia a la palabra. Aleluya. Estemos atentos a la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Amén. Comparta la lectura con algún hermano, una visita que tenga ahí al lado. Gloria al Señor. Y leemos la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que el que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Amén. Siéntese, hermano. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Quiero meditar bajo el tema el último enemigo a vencer. Gloria al Señor. ¿Sabe que al principio de la creación Adán y Eva no tenían enemigos? Eran perfectos, vivían en un paraíso, disfrutaban de tener una relación cercana con Dios. Pero estando en ese lugar, Dios les encarga el huerto y les advierte que no debían de comer de un árbol, el árbol de la ciencia del bien y el mal. Tan importante era la obediencia para con Dios. Vivir de una dependencia de la relación que ellos tenían con Dios. El problema era independizarse de Dios. Eso les traería graves consecuencias. Porque Dios le dice al hombre, el día que tú comas de ese árbol, ciertamente morirás. Ya Dios le había dado una advertencia. Pero el hombre decide desobedecer.
como diciendo al Criador, no necesitamos más de tus reglas. Y es ahí donde aparece la serpiente antigua. Y detrás de esa serpiente, Satanás, hablando con mucha astucia y convenciendo a Eva, el cual la induce a pecar. Por supuesto que Adán sabía las reglas de Dios, pero también voluntariamente decide comer del fruto prohibido. El deseo del ser humano fue ser un ser independiente, porque sabe que Dios nos hizo a su imagen y su semejanza, y nos hizo a nosotros tener una voluntad de decidir obedecer o desobedecer. Satanás le asegura a Eva, no morirán, sino que sus ojos serán abiertos y ustedes van a ser igual a Dios. Satanás sabía, porque él también había querido ser igual al Altísimo, y engaña al ser humano. Y es así como el ser humano, en desobedecer, se rebela contra Dios. Y a Dios le duele eso, porque Dios ama al ser humano. Y es así que el Señor, como es un Dios justo, y lo que Él dice se cumple, ¿qué hizo Dios? Sacó al hombre del huerto del Edén. Y desde ese momento que Adán y Eva desobedecieron, el hombre comenzó una muerte física y espiritual. Y es por eso que todo, hermanos, fue a través de esa desobediencia, todo trajo consecuencias. Y todo lo vemos, el ser humano, desde que nace comienza a morir. Y Dios, en su infinita misericordia, también da una salida. Porque dice que por la desobediencia de un hombre entró el pecado, y por el pecado haber entrado, entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto dice, todos pecaron. Pero también dice que por la obediencia de uno, los muchos serán justificados. Sea bendito el nombre del Señor. Y es así que Jesucristo trajo la vida, porque Él es la vida. A través de Jesucristo trajo la gracia y ese don de Dios al ser humano. Tanto así que de Dios demuestra su gran amor por cada uno de nosotros. Y eso quedó verdaderamente plasmado en la cruz del Calvario. Su gran amor por el ser humano. Y esto, todo aquel que acepte a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, podrá vencer la muerte. Que es el último enemigo que tenemos nosotros. Yo sé que todos, y con la ayuda de Dios, hemos vencido muchos enemigos. Vencemos el pecado con la ayuda de Dios. Vencemos la tentación. Aún vencemos al mismo enemigo por medio de Jesucristo.
Pero hay algo muy importante, que podemos vencer todo esto. Pero si no vencemos a ese último enemigo, que es la muerte, de nada nos sirve haber hecho nada. Si la muerte no es vencida, de nada nos sirve haber vencido tentación, haber vencido pecado, haber vencido al enemigo, haber vencido las enfermedades, las pasiones. De nada serviría si no vencemos ese último enemigo, que es la muerte. De nada nos sirve. El último enemigo a vencer es la muerte. ¿Sabe que a la muerte no le interesa el estatus social? Se muere el rico, se muere el pobre, se muere el viejo, se muere el joven, se muere el guapo y se muere el regular. No respeta rango social. Y la muerte le llega a cualquiera, como un intruso en el momento menos esperado. La muerte sorprende. ¿Alguna vez los que estamos aquí, los que están escuchando, hemos pensado en morirnos? ¿Qué siente al pensar en la muerte? A algunos les da miedo, a algunos se atemorizan, a otros les asusta, les da pánico. Pero la noticia es que todos vamos a morir. Aunque no lo queramos aceptar, ese día llegará. Nadie sabe el día ni la hora que le va a tocar. Como dije en otra ocasión, estamos en una línea. Todos desde que nacemos comenzamos a hacer esa línea. Lastimosamente nadie sabe de esa línea quién va a ser el primero que será llamado. El que sigue. ¿Te has puesto a pensar que si serías tú, sería yo? Hemos meditado. Algunos dicen que no hay remedio. Dice, como dice una persona, dice, algunos dicen, todo tiene remedio menos la muerte. Pero el que está en Cristo, hay remedio. El que está en Cristo tiene remedio. Porque la muerte solo es un vehículo. Cruzar una puerta y coronó una carrera, se graduó, alcanzó la salvación de su alma. Sea bendito el nombre del Señor. Aleluya. ¿Sabe que cuando la muerte llega es irreversible? No hace acepción de nadie. Para nadie. Esa, hermano, todo. Mire, hermano, se muere aquel que tiene un cuerpecito 90. Y que ya revienta. Se muere el gordito, se muere el flaco. Meditaba en esto porque yo tenía un compañero de trabajo, un hombre que corría millas, sus 2 millas diarias para mantenerse forma un cuerpo, hermano, su peso era el normal. Un cuerpo, hermanos, era un señor bien
atlético. Y de repente se murió Jake. ¿Y qué pasó? Un paro cardíaco. Estuve hablando con un hombre que era superintendente de una construcción. Otro hombre tremendo hombre para platicar con él de experiencia, también bien formado el hombre, mucho mayor. Eso fue el viernes. El lunes que los presentamos al trabajo, a él le gustaba las motocicletas. Y en una salida, en una curva, él perdió el control de su moto. Y salió el cuerpo de él, dice, rasando el pavimento y en un alambrado. ¿Quién podía creer? Así es la muerte. Es inesperada. Nadie la espera. Hoy estamos aquí. ¿Y quién te asegura la vida mañana? Solamente el que está en el Señor tiene la vida segura. Solo el que está en Cristo. Solo aquel que tiene que la sangre de Cristo ha limpiado sus pecados. Vemos que en el Antiguo Testamento encontramos algo acerca de la sangre de un cordero. La Biblia relata que allá en Egipto, cuando el ángel de la muerte iba a pasar, se le dio una orden al pueblo de Israel. Que la sangre de un cordero fuera untada en los linteles de la puerta. Y cuando el ángel pasó y miró que esa sangre cubría los linteles de aquellas puertas, no entró, sino que pasó de largo. Bendito sea el nombre del Señor. Así también aquellos que queramos vencer a este último enemigo, si no estamos cubiertos con la sangre del cordero, no podremos vencer ese enemigo. No le estoy diciendo que no va a morir físicamente, pero le estoy diciendo espiritualmente. Espiritualmente venceremos. Porque la paga del pecado, dice, es muerte. Y este cuerpo es pecador, tiene concupiscencia de pecado y la paga del pecado es la muerte. Este cuerpo morirá. Cargamos la muerte dentro de nosotros. Y eso es lo que la muerte hará con todo ser humano. Le dará el último tiro de gracia a este cuerpo. Pero más aquellos que estemos en el Señor, en el día que Cristo aparezca en las nubes, seremos resucitados. Y aquel que no haya muerto será transformado en un abrir, dice, y cerrar de ojos. Porque allá arriba en las nubes encontraremos al Señor. Qué bueno es Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces el final de nuestros días como cristianos debemos verlo como un umbral, como una puerta que pasa de este mundo que es pasajero a un lugar que es eterno. Pocos se mueren los cristianos, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Los cristianos casi no se mueren.
Y si se muere es porque ya cumplió el propósito de Dios en esta tierra. Porque yo creo, y ese soy yo, que mientras yo esté haciendo el propósito de Dios, yo me voy a ir hasta que Dios diga. Y si tengo que darle mucho aquí a servirle al Señor, Él me va a dar una larga vida. Pero si me voy a apartar y Él quiere salvarme, será mejor. Bendito sea el nombre del Señor. Sabe que el pecado gradualmente nos va consumiendo y por eso, mire hermano, vemos que algunos ya están envejeciendo. Y el cuerpo se nos va secando, se nos van acabando las fuerzas. Gloria al nombre del Señor. Gradualmente nos va consumiendo. Y eso es lo que la muerte en su máxima expresión nos demuestra a nosotros. Entre más viejos vamos, más cerquita vamos. A veces nos alegramos por un cumpleaños, pero es uno menos que va a cumplir. Ya el que ya llegó a una cierta edad ya no quiere cumplir años, quiere parar el tiempo, pero aquel que va en su vida quiere cumplir muchos años. Bueno, considero yo que aquel que ya entró en una cierta edad, ya la vida la ve diferente. Ahora en Cristo la vida vale mucho. Y dice la Biblia en el libro de Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Llega la muerte, se gradúa el hermano o la hermana. Pero entonces, ¿por qué la muerte nos hace llorar? ¿Por qué le tenemos tanto miedo? Porque Dios hizo al ser humano para que no muriera. Y eso es lo que Dios desde el principio hasta el día de hoy quiere hacer con el ser humano, que entienda que Él lo hizo para no morir. Dios puso eternidad en el ser humano. Y solo hay dos lugares donde el ser humano puede ir: la gloria de Dios y un infierno, y los dos son eternos. Pero bienaventurados aquellos que tengan parte, dice, en la primera resurrección. Bienaventurados. Porque en la segunda resurrección es para juicio eterno. Gloria al nombre del Señor. Pero sabe que el enemigo también ha cegado la mente de los hombres. Dice que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo, el Cristo glorioso, el cual es, dice, la imagen de Dios. El diablo ha cegado el entendimiento del hombre para que este bendito evangelio no le resplandezca. Pero Dios es bueno, que a veces en última instancia le da la oportunidad al ser humano. Siempre el ser humano tiene oportunidad. Porque así es de grande el amor de Dios. Gloria al nombre del Señor. El hombre fue creado para no morir. Mire, sino fue que fue creado para vivir. Y Dios quiere que viva con Él, que comparta con Él. Eso es lo que Dios quiere. Y por eso el Señor, mire, envió a su Hijo unigénito para salvar la humanidad. Todos queremos ser salvos, ¿sí o no? Aún los que están escuchando que todavía no han recibido al Señor, yo sé que quieren ser salvos. Nadie quiere ir a una condenación. Qué triste sería para alguien que haya estado sentado en una silla de una iglesia, escuchando el mensaje de salvación,
Y de ahí, estando a un paso, porque el Señor está así, mira, al alcance de la mano de todo el mundo. Así está el Señor. Así de cerca, dice, está el Señor, del corazón a la boca. Porque dice que con el corazón se cree. Usted tiene que creer en el Hijo de Dios, que Él se levantó de los muertos. Pero tiene que confesar con su boca que Él es el Señor. Gloria al nombre del Señor. Por eso Dios envió a su Hijo, porque Él no quiere la muerte del ser humano. ¿Cuántas oportunidades nos ha dado el Señor? Yo por eso vivo agradecido con Dios, porque si no hubiera sido por la misericordia de Él, ¿dónde estaría yo en este momento? Dios ha tenido gran misericordia con cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros agarramos las cosas de Dios como que eran juguetes? Y el Señor con una gran paciencia nos esperó con los brazos abiertos. Y ahora aquí estamos agradecidos. Estamos contentos, alabando y glorificando su nombre. Por eso dice Romanos, deudores somos, no a esta carne, porque esta carne, sino al Espíritu. Deudores somos. Todos estamos en deuda. ¿Qué si nos cobrara el oxígeno que nos da? Que nos cobrara la salud, el agua. Le aseguro que cuando hay esas crisis el agua se acaba. Y ahí andamos buscando el agua. Que no podemos vivir sin agua. No podemos vivir sin oxígeno. No podemos vivir sin alimento. No podemos vivir sin Dios. Sin Dios no podemos vivir. El ser humano necesita a Dios. Necesitamos al Señor. Por eso Pedro le dijo, ¿a quién iremos, Señor? ¿A dónde? Si solo en ti hay palabras de vida. Solo en ti encontramos el consuelo. Solo en Él encontramos nuestro socorro. Gloria al nombre del Señor. Dice la Biblia que está establecido un día. Hay un día para cada quien. Está establecido un día. Mire, hermano, que se van a rendir cuentas a Dios de lo que hayamos hecho en vida. Hay un día. Porque sabe que todos nuestros actos tendrán consecuencias. Y el que hizo bueno recibirá vida eterna. Y el que hizo lo malo también recibirá una vida eterna, pero de condenación. Pero dice también que si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Porque para Él no le llama muerte, Él le llama dormir. Por eso Jesús, la hija de Jairo, le dijo, no está muerta, está dormida. O sea que en el Señor dormimos. Y por eso dice una alabanza que será un breve dormir y un eterno despertar. El que se muere sin Cristo cierra los ojos aquí y también los abre en otro lugar. Lo mismo también el que se muere en Cristo. Vea. Pero la garantía más grande que tiene el cristiano es la resurrección de Cristo. Esa es la esperanza viva que tiene el cristiano. Alabado sea el nombre del Señor. Aquellos que están en Cristo, la muerte ya no tiene poder sobre él.
Por eso dice 1 Corintios 15, 54 y 55, dice, la muerte ha sido absorbida. La absorbió el Señor en la cruz del Calvario. La muerte se hacía los bigotes. Ya lo detuve. Pero como Él es santo, se levantó al tercer día. Y dice la Biblia en Apocalipsis 1:18 que Él tiene las llaves. Él tiene la llave de la muerte y del infierno. Y ahora dice, yo soy el que estuve muerto, pero ahora vivo. Tengo las llaves, dice, de la muerte y del infierno. Y ahora vivo, dice, por los siglos de los siglos. Amén. Él vive. Él resucitó. Por eso dice, la muerte ha sido absorbida en victoria. Y le pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ustedes conocen los escorpiones. Los conocen. Los alacranes les decimos, ¿verdad? ¿Qué si le quita el aguijón? ¿Ah? Pues eso es lo que hizo Cristo con la muerte. Le quitó el aguijón. Por eso le dicen Oseas allá al Señor, muerte, yo seré tu muerte. Mire lo que le dice el Señor, muerte. O sea que la muerte tiene muerte. ¿Y quién le dio muerte? Jesús en la cruz del Calvario la venció. Y dice que si Él venció, nosotros somos más que vencedores. Y aquí traigo ese texto, dice, mire, los redimiré del poder del Seol y los libraré de la muerte. Oh muerte, dice, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. ¿Dónde está el sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte lo que hará es darle el último golpe, hermano, el último zarpazo para que esta carne muera. Pero ahí la muerte ha sido vencida. Porque el día que resucitemos, la muerte será vencida. Él es el último enemigo. Y ese enemigo, hermano, le tenemos mucho miedo. Yo digo, hermano, que aquel que le tiene miedo es porque no está bien con Dios. Aunque no digan amén. ¿Por qué le tiene que tener miedo? Yo prefiero morirme antes de irme al mundo. Porque ¿qué si gano el mundo y pierdo mi alma? Y Dios concede deseos a veces, ¿verdad? A uno allá pues de nosotros se lo concedió. Un jovencito predicaba, le dijo al Señor, el día, Señor, que yo vaya a pecar, que me parta un rayo. ¿Y qué pasó? Allá se fue a jugar pelota, andar allá viendo cosas en seco, como a las 2 de la tarde. ¿Qué cree que le pasó? Mire, le partió un rayo. Una muerte tremenda. Pero, ¿quién se quiere morir? Pues? Nadie. Esto es lo único que no hay voluntarios. Aunque esté dura la vida. No. ¿Por qué entonces vamos al doctor? ¿Verdad que
El último enemigo a vencer es la muerte. La muerte será vencida. Y aquí, hermanos, por eso es que el Señor, mire, todo aquel que está en Cristo ya recibió la victoria. Por eso dice el apóstol Pablo que para nosotros el vivir debe de ser Cristo. Y el morir, dice, debe de ser la ganancia de nosotros. Es más, hermano, Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y si Cristo vive en mí, hermano, el diablo no me puede tocar. Puede ahí, pero si yo no le doy, ¿cómo lo reprendemos entonces? Con nuestros actos hacia Dios. Es reprendido, por eso dice que lo reprendamos. Resistirlo. Y resistirlo es andar bien con el Señor. No es que usted va a poner, diablo fuera, diablo. Resístalo. La tentación va a llegar los malos. Resístalo. Y dice que él va a huir. ¿Sabe que? Dice, sabiendo esto, dice Romanos 6:9, que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya no muere, dice, el pecado en nosotros. Pecamos es porque queremos. Pero Él nos da ese dominio propio. Bueno, a la primera mirada no es pecado, ¿verdad? Ya quedar de que los ojos se le atraviesen, ahí sí. Hemos vencido la carne, hemos vencido el pecado, la tentación, pero también podemos vencer este último enemigo. Pareciera, hermano, que no quieren vencer el último enemigo. Recuerdo la historia de Moisés. Cuando Moisés clamaba a Dios y le decía, quiero entrar a la tierra prometida. Y Dios le dice, Moisés, ya no hablemos más de esto. Sube al monte Nebo y muere allá. Y aquel hombre obediente subió al monte. Imagínense, hermano, la orden de Dios. Yo he visto siervos de hoy día predicando en sillas de ruedas, porque las enfermedades les han ido quitando extremidades. Pero ellos siguen llevando el mensaje de salvación. Y dicen ellos, no, dicen, este cuerpo que lo haga pedazos, el pecado, lo que es la paga, pues, el pecado. Pero el alma sea salva. Y siguen predicando a Cristo. Escuché el testimonio de un hombre famoso, predicador, que le detectaron un cáncer terminal. Y el hombre siguió como que sin nada. Porque cuando alguien entiende que este enemigo está vencido, ¿qué lo puede poner a llorar? El que está bien con Dios, hermano.
no le tiene miedo a esto, porque el enemigo ya está vencido. Un favor le hace al cristiano. Vean, mientras estamos así en vida, peligramos. Yo pienso que aquel que muere en el Señor está más vivo que nosotros. Nosotros estamos en peligro. El que muere en Cristo, hermano, ese está más vivo. Ha pasado de muerte a vida. Solo cruzó un umbral y está en una vida eterna. Está más vivo. Nosotros peligramos. Pero eso, hermanos, es de llevarnos a nosotros a entender que ese enemigo está vencido. Mire, yo quiero leer algunos versos en Hebreos que me llaman mucho la atención, hablando de Jesucristo y la obra que hizo en la cruz. En el capítulo 2 de Hebreos, capítulo 2 del libro de Hebreos, vamos a leer algunos versos para que le hayamos sentido a esto. El verso 9 en adelante. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos de gloria a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Mire, hermano, él se hizo carne, tomó forma de hombre. Por eso dice que él, hermano, él sufrió lo que nosotros, él se compadece porque él lo vivió en carne propia. Porque dice que él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Por eso dice la Biblia en Colosenses que él los exhibió públicamente. Mire, quien tiene el imperio de la muerte es el diablo. Es un imperio, ahí lo dice. Pero dice que Jesús destruyó la muerte por medio de la muerte que él tenía. Mire, el diablo es el dueño del imperio de la muerte. Y el verso 15 dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante, mire, toda la vida. Mire, aquellos que le tienen temor a la muerte, ya Dios nos ha librado. Dice: librar a todos aquellos que tienen temor de la muerte y los que estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y dice también: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual, dice, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir y ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hemos sido librados. Él nos ha librado del que los atemorizaba. Bendito sea el nombre del Señor.
Ya, hermanos, los que estamos en Cristo no estamos sujetos a ese imperio de muerte espiritual. Esta carne sí se va a acabar porque allá no va a entrar sangre ni carne. Gloria al nombre del Señor. Hay un enemigo que ya está vencido. Cristo la venció. Entonces ya no tenga miedo de morirse, hermano. Porque por más miedo que le tengamos, el 100% en las estadísticas es que el 100% se muere. Gloria al nombre del Señor. Así que el creyente todavía está a tiempo. El amigo todavía está a tiempo. Llegará el momento en el cual ese momento llegará. Pero mientras hay vida, hay esperanza. Mire que esta muerte física es la separación del alma, ¿verdad? Y el cuerpo. Esa es la muerte física. Y la muerte espiritual es la separación del espíritu de nosotros con el espíritu de Dios. Porque dice que el espíritu vuelve a Dios. Pero ¿qué de nuestro espíritu, hermano? Por eso le hemos predicado que muchas veces el ser humano tiene ese espíritu moribundo en estado de coma y necesita que ese espíritu vivifique. Y cuando ese espíritu es vivificado, entonces venimos y entendemos que servirle al Señor es lo mejor que le puede pasar al ser humano. Y decimos todos nosotros, porque es que antes no llegué al evangelio, es que nuestro espíritu estaba muerto, pero cuando llegó Cristo lo revivió del estado de coma. Alabado sea el nombre del Señor. Cierro con este texto y está en Apocalipsis 21, versos 3 y 4. La Biblia dice que la santa ciudad descendió, que es la nueva Jerusalén. He aquí, dice, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dice que Él enjugará toda lágrima de ellos, y no habrá más muerte, ni más llanto, ni más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que creyó, hermanos, entró a una eternidad. Sea alabado el nombre del Señor. El último enemigo a vencer es la muerte. Y la muerte está vencida en la cruz del Calvario por medio de nuestro Señor Jesucristo. Un día resucitaremos en gloria, en cuerpo glorificado. La muerte no tendrá potestad sobre nosotros. Póngase de pie. Hoy es el día de salvación. Hoy es día de echar manos a la vida eterna. Si meditas el día de hoy, ¿a dónde irías si mueres hoy? ¿Qué sería de tu alma? ¿Qué sería de ti? Él es fiel a su llamado. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Dios quiere que estemos todos preparados. Y ha dado el medio para que todo ser humano venza a este último enemigo. El último enemigo a vencer es la muerte, y se vence resucitando para Cristo Jesús. Ya la muerte no tendrá potestad
El sepulcro no tendrá poder de retenernos. El que muere en Cristo ha vencido la muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Todos tus temores, todos tus miedos deben de desaparecer si estás en Cristo Jesús. Ya no debe de haber temor. Ya no debe de atemorizarte. Porque podemos decir que para nosotros el vivir es Cristo y el morirnos es ganancia. Ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo. Cristo vive en mí. Y si Él vive en mí, dijo Él, que aunque estemos muertos, viviremos. Gloria al Señor. Hacemos un llamado. Aquel que necesite oración, ya no reine en nosotros todas esas cosas, sino que reine la vida del Cordero en nosotros. Ya no habrá más llanto, no habrá más temor, no más clamor ni dolor, porque Él enjugará toda lágrima. Qué bueno ha sido el Señor. Ese último enemigo se vence recibiendo a Cristo. Ese enemigo ya está vencido, pero tú lo puedes vencer a través de la obra redentora del Señor. Gloria a Dios.